¿Qué tal, chicos y chicas? Aquí el profesor Francisco Cartes. Hoy vamos a hablar un poco de fracciones. Bien, vamos a definir primero lo que es una fracción a grandes rasgos. Y dado que fracciones o números racionales es un tema sumamente extenso y con muchos detalles dentro de la misma área, es un área dentro de matemáticas, lo que vamos a hacer es separar toda esta parte de fracciones en varios videos. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es definir lo que es una fracción, tomar ciertos elementos que están dentro de la fracción, ver cómo se llaman cada uno y si podemos empezar a realizar ciertas operaciones entre ellas. Lo primero que vamos a entender como fracción es una representación de un cociente o división. Recordemos que podemos llamar a la división como un cociente y es exactamente igual. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos 20 dividido en 5, nosotros sabemos que esto es 4. Sin embargo, en lo que nos vamos a fijar es solamente en esta parte de la operación, es decir, solo en la división. Y esta división va a tener su representación a través de una fracción. ¿Cómo va a suceder esto? De la siguiente forma. El 20, que es el divisor, dividendo, y el 5, que es el divisor, pasan a ser el denominador de la fracción y el dividendo el numerador. Bien, entonces eso significa que el 20, que es nuestro dividendo, es nuestro numerador y el 5 es nuestro denominador. Y el denominador es el divisor de la fracción. Nosotros ya sabemos entonces que el 20 dividido en 5, que es 4, ahora lo podemos representar a través de una fracción y lo vamos a leer como 20 quintos. Se lee entonces como 20 quintos. Bien, siempre el denominador va al final de cómo nosotros vayamos a leer la fracción. Tal como habíamos dicho que una fracción representaba una división, entonces ahora sería lógico o natural preguntarnos, ¿será cierto que todas las propiedades y ciertas características de las divisiones las heredan las fracciones? Eso es lo que vamos a tratar de contestar en los siguientes capítulos. Por ejemplo, nosotros ya teníamos el 20 dividido en 5 y ya sabemos que eso es 4. Sin embargo, si nosotros hiciéramos la división de 8 en 2, esto también es 4, y de 40 dividido en 10, eso también es 4. Por lo tanto, este número 4, y en definitiva cualquier número que nosotros queramos, podemos representarlo a través de una infinidad de divisiones, lo cual tiene su consecuencia también con las fracciones. Y además podemos entonces deducir lo siguiente. Si 20 dividido en 5 es igual a 4, 8 dividido en 2 también es 4 y 40 dividido en 10 también es 4, eso significa que estas tres fracciones y las demás fracciones, la infinidad de fracciones que va a representar la infinidad de divisiones que tenemos aquí, también tienen el mismo valor. Cada vez que nosotros vayamos variando estas fracciones y mantengan su mismo valor, a esto se denominan fracciones equivalentes. Ahora la pregunta sería, dada una fracción, si es infinitamente igual a otras fracciones, es decir, si existen una infinidad de fracciones que son iguales, ya que su división o el cociente dan el mismo resultado,
La pregunta natural sería, ¿cómo puedo operar las fracciones para tratar de determinar estas otras fracciones? Y si es cierto, si es que puedo operar estas fracciones o puedo encontrar una operación que sí pueda encontrar fracciones equivalentes, ¿cómo se va a denominar entonces esas operaciones? Efectivamente, sí existen y a eso lo vamos a denominar amplificar y simplificar. ¿Cuándo vamos a denominar algo que es amplificar? Supongamos que tenemos la fracción 8 medios. Nosotros dijimos que esto era igual a 20 quintos y esto era igual a 40 décimos. Lo que estamos haciendo aquí es amplificar. ¿Dónde paso yo la amplificación? ¿O dónde podemos conocer o determinar en el lugar donde está la amplificación? Es aquí. Esto es amplificar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos tomando el valor 20 quintos y vamos a variar el 20 y vamos a variar el 5 de tal forma que la división dé exactamente el mismo valor, es decir, el valor sea invariante. Yo no podría, por ejemplo, decir, esto es 21 sextos. No puedo llegar y sumarle uno a cada uno. Tengo que operar esto de tal forma que su valor sea exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto no es amplificar. El valor que tenemos aquí, o la fracción que tenemos ahí, es de 40 décimos. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es multiplicar por 2 el numerador y multiplicar por 2 el denominador. Una vez que hemos introducido entonces la amplificación y sabemos qué significa la amplificación, vamos a ver cómo vamos a amplificar entonces. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el 1 medio. Esta es la fracción 1 medio. Ya habíamos visto que amplificar significa entonces que puedo tomar el numerador y puedo tomar el denominador y multiplicarlo exactamente por el mismo valor. Si multiplicar el numerador y denominador por valores distintos, estoy modificando el valor de la fracción. Por lo tanto, no serían fracciones equivalentes. Es decir, obligatoriamente, para poder aplicar una amplificación, tengo que multiplicar por el mismo valor el numerador y el denominador. ¿Cuál es ese valor? Inicialmente nosotros lo podemos escoger. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo podría multiplicar por 3 el numerador y el denominador. En este caso me quedaría 3 sextos y el 3 sextos es equivalente al 1 medio. Alguien podría decir, bueno, yo no lo quiero multiplicar por 3, yo no lo quiero amplificar por 3, lo quiero amplificar por 5. Se puede hacer. Si yo amplifico por 5 la fracción, lo que estoy haciendo es tomar el numerador y el denominador y a la vez lo estoy multiplicando por 5, es decir, nos quedaría 5 décimos. ¿Puedo tomar algún número negativo y hacerlo? Se puede realizar, pero en ese caso veamos lo que va a quedar. Supongamos que yo ahora quisiera tomar el 1 medio y lo amplifico por menos 2. Si amplificamos por menos 2, nos quedaría la fracción menos 2 partido en menos 4. Pero nosotros sabemos que esto es una división. Y en este caso lo que estamos haciendo es dividir dos números negativos. Y según la ley de signo, entonces, si tengo dos números que son negativos y los estoy dividiendo o multiplicando, en este caso nos vamos a quedar con la división, dice que esto es exactamente a tener los dos números entero y positivo y olvidarnos del signo. Negativo dividido en negativo es positivo, por lo tanto esto es equivalente a 2 cuartos. Eso significa entonces que, si bien es cierto, podría amplificar por números que son negativos,
finalmente, como voy a obtener una división de dos números negativos, es equivalente a que esto sea simplemente positivo. ¿Qué significa esto? Que amplificar por menos 3 es equivalente a amplificar por 3, amplificar por menos 5 es equivalente a amplificar por 5. Es por eso que vamos a encontrar siempre amplificaciones por números negativos, vamos a encontrar amplificaciones por números positivos, ya que si amplificamos por números negativos, podemos al final obviar estos signos negativos que tenemos acá. Bien, entonces eso es la amplificación. Y tal como existe la amplificación, nos preguntamos ahora, ¿será cierto que existe el proceso inverso? Y si es así, ¿cómo vamos a denominar a este proceso inverso? La respuesta es afirmativa. Cada vez que nosotros tomemos una fracción y la queramos amplificar, ya hemos visto que, por ejemplo, si quisiéramos amplificar por 2, el 2 quintos se transforma en 4 quintos. Entonces lo que nos estábamos preguntando recién es, ¿será cierto que existe el proceso inverso? Es decir, si tengo una fracción con números un poco más grandes y yo sé que puedo dividir el numerador y el denominador por un mismo número, ¿eso será posible? Efectivamente eso sí es posible y se llama simplificación. Cada vez que en matemáticas hablamos de una operación, el pensamiento matemático y la idea es, si puedo tomar una operación, ¿existirá la operación inversa? Eso es lo que vamos a ir viendo cada vez que abarquemos una operación. Y efectivamente en este caso se llama simplificación y sería tomar el numerador y el denominador y dividirlo por el mismo número, si es que se puede. Por ejemplo, si yo tomo el 2 quintos, tendría que buscar algún número que divida exactamente al 2 y divida exactamente al 5. Dado que el 2 y el 5 son números primos, esta fracción no la puedo seguir simplificando. Ya está simplificada. Lo único que podríamos hacer es tomar esta fracción y la podríamos amplificar. Sin embargo, si yo tuviera el 24avos, yo sí podría tratar de preguntarme, bueno, ¿será cierto que esta fracción la puedo simplificar? Y para responder a esta pregunta tendría que hacer una pregunta equivalente. ¿Será cierto que puedo encontrar algún número entero que sea positivo? Ya vimos que si es negativo es equivalente a tomar solamente el positivo. ¿Será cierto que puedo encontrar un número positivo que divide exactamente al 21 y divide exactamente al 24? La respuesta es afirmativa y en ese caso podríamos entonces simplificar por 3. Y lo que resulta de esta fracción entonces es 7 octavos. Es decir, hemos simplificado por 3. Como conclusión entonces de nuestro primer video es tomar una fracción cualquiera. Nosotros ya sabemos que esto representa una división y que además las primeras operaciones que podemos realizar a estas nuevas herramientas llamadas fracciones es la amplificación y la simplificación. Amplificar sería tomar numerador y denominador, multiplicarlo por un mismo número, y simplificar sería dividir por un mismo número, numerador y denominador, obteniendo así 4 sextos, 8 doceavos, 200, 300 avos. Todas estas fracciones valen exactamente lo mismo. Si nos vamos de izquierda a derecha, lo que estamos haciendo es amplificar. Y si nos vamos de derecha a izquierda, lo que estamos haciendo es simplificar. La pregunta natural ahora sería, ¿para qué realizamos todo esto? Bueno, eso lo veremos en una próxima ocasión. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en nuestro próximo video.
Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.